Hola, curiosas y curiosos de la historia. Durante la Edad Media, la prostitución se encontraba comúnmente en contextos urbanos, y aunque todas las formas de actividad sexual fuera del matrimonio fueron consideradas pecaminosas por la Iglesia Católica Romana, la prostitución fue tolerada porque, según la Iglesia, ayudó a prevenir los males mayores de la violación, la sodomía y la masturbación. Y es que después del declive de la prostitución organizada del Imperio Romano, muchas prostitutas fueron esclavas. Sin embargo, las campañas religiosas contra la esclavitud y la creciente comercialización de la economía convirtieron la prostitución en un negocio. En la Alta Edad Media era común encontrar gobiernos municipales que dictaban que las prostitutas no debían ejercer su comercio dentro de los muros de la ciudad, pero que sí eran toleradas si lo hacían afuera, y solo porque estas áreas estaban fuera de la jurisdicción de las autoridades. Y en muchas áreas de Francia y Alemania, los gobiernos municipales llegaron a apartar ciertas calles como áreas donde la prostitución podía ser tolerada. Pero hoy os voy a hablar de Londres y la relación que tenía un obispo con el negocio de la prostitución. Os aseguro que vais a flipar con esta historia. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia, y aquí se cuenta la historia de otra forma. ¿Queréis saber más? Acompáñame. Como os iba diciendo, durante la Edad Media, la prostitución estaba sometida a un doble rasero. Estaba moralmente condenada por la Iglesia, pero, a su vez, estaba permitida por el Estado. Así que, dependiendo de quién ocupase el trono de San Pedro, o la diócesis, y del rey de turno, era más o menos perseguida o más o menos tolerada. Por lo tanto, según se mire, el vaso medio lleno o medio vacío. Incluso, algunos referentes de la Iglesia tenían su particular opinión al respecto. Así, San Agustín, un santo, padre y doctor de la Iglesia Católica del siglo IV, llamado el Doctor de la Gracia y que fue el máximo pensador del cristianismo del primer milenio, dijo la siguiente frase: «Cerrad los prostíbulos y la lujuria lo invadirá todo». Piensa curioso que San Agustín dedicó gran parte de su vida a escribir sobre filosofía y teología, siendo Confesiones y La ciudad de Dios sus obras más destacadas. Pero, por otro lado, el teólogo y filósofo católico Santo Tomás de Aquino, que es considerado el principal representante de la enseñanza escolástica y que también es una de las mayores figuras de la teología sistemática, comentó que la prostitución debe ser permitida porque si prohibiéramos todas las cosas malas, perderíamos demasiadas cosas buenas. O sea, más claro el agua, y eso que no lo dijo una persona cualquiera. Santo Tomás fue un famoso escritor de su época, ya que, en materia de metafísica, su obra representa una de las fuentes más citadas del siglo XIII, además de ser punto de referencia de las escuelas del pensamiento tomista y neotomista. Pero por aquello de que ojos que no ven, corazón que no siente, lo normal era que la prostitución se permitiese, pero escondida en determinados barrios, donde se juntaba lo mejor de cada casa. Y en Londres se sacó de la ciudad y se trasladó a Southwark, que estaba en el condado de Surrey, en la orilla sur del río Támesis. Esta zona, que por su proximidad se conoció como Liberty, se convirtió en una especie de barrio rojo, donde además de echar una cana al aire, podías perder unas monedas a los dados, apostar en peleas de animales y disfrutar de espectáculos callejeros. Eso sí, también podías perder las monedas porque te asaltasen a la vuelta de la esquina, porque, como os decía, allí se juntaba la crème de la crème de toda la ciudad. Así que atravesar el puente sobre el Támesis o cruzar en barca el río suponía adentrarse en un mundo de sexo, drogas y rock and roll. Todo lo que pasaba en Liberty se quedaba en Liberty. Además, ni la ciudad de Londres ni el condado de Surrey tenían ninguna autoridad sobre Southwark. Y es que desde el siglo XI, esta zona estaba bajo la jurisdicción del obispo de Winchester, uno de los mayores terratenientes de Inglaterra y tradicionalmente el tesorero del rey. Cuando en el año 1129 Enrique de Blois fue nombrado obispo de Winchester, el rey Esteban, que para eso era su hermano, le otorgó más privilegios, como la recaudación de impuestos y la autorización para la construcción de un palacio, en lo que hoy es Clean Street, que por cierto sería la residencia del obispo cuando tuviese que viajar a Londres por cuestiones de estado. Lógicamente, el obispo comenzó a ejercer las nuevas competencias transferidas, llenándose los bolsillos con las tasas cobradas a los prostíbulos y a las prostitutas, que eran llamadas Winchester Gees, las ocas del obispo de Winchester.
Además, también cobraría tasas a las tabernas y al resto de negocios, así como las multas impuestas por los tribunales. Por lo tanto, el obispo de Winchester era el capo de Liberty. Y viendo que aquello era la Sodoma y Gomorra medieval, en 1161 el sucesor de Esteban, Enrique II, promulgó 39 reglas para poner orden en aquel caos. Unas reglas conocidas como ordenanzas relativas a las casas de baño, que era un eufemismo de prostíbulos. Estas ordenanzas relativas a las casas de baño de Southwark, bajo la dirección del obispo de Winchester, tenían, por ejemplo, estas reglas. Así, respecto a las prostitutas, debían registrarse ante los funcionarios del obispo. Podían entrar y salir de los prostíbulos cuando quisieran. Así, un funcionario visitaría regularmente los prostíbulos para comprobar que no estaban encerradas y así evitar la esclavitud. También no podían trabajar los días festivos religiosos o arrastrar a sus clientes desde las calles tirándoles de la ropa. También se prohibía la figura del chulo. Y respecto a los prostíbulos, no podían tener trabajando a mujeres casadas, monjas, embarazadas o con la enfermedad ardiente, es decir, la gonorrea o la sífilis. Tampoco podían encerrar a los clientes por no pagar. En este caso, se debía denunciar ante el obispo. También se regulaba lo que las prostitutas pagaban por utilizar las habitaciones y no podían vender comida ni bebida para no competir con otros negocios. Y así hasta 39 reglas. Lógicamente, el incumplimiento de estas reglas implicaba sanciones como multas que también iban a las arcas del obispo o incluso podían implicar prisión. En el año 1587 se inauguró The Rose, el primer teatro de Southwark, donde Christopher Marlowe y William Shakespeare estrenaban sus primeras obras. Y a pesar de que el prelado se estaba lucrando con la prostitución, ironías de la vida, cuando alguna de las G's moría en Liberty, el obispo prohibió que fuesen enterradas en tierra consagrada, en un cementerio, vamos. Así que aquellas mujeres indignas eran enterradas en una fosa común, en un lugar no consagrado, junto con otras personas a las que la sociedad de aquella época consideraba de mal vivir. Aquel lugar, oficialmente llamado Crossbones, Huesos Cruzados, y popularmente conocido como el cementerio de solteras, que era también otro eufemismo de prostitutas, era visitado frecuentemente por los ladrones de tumbas que desenterraban cadáveres para venderlos a los estudiantes de medicina. Pero saturado de cadáveres, se cerró en 1853. Y curiosamente, en los años 90 del pasado siglo, del siglo XX, durante las excavaciones llevadas a cabo para la ampliación del metro, salieron a la luz 148 esqueletos en las capas superiores, estimándose que allí podían haber enterradas unas 15.000 personas. Tras examinar los restos óseos, se descubrió que en su mayoría eran fetos, recién nacidos, niños menores de 1 año y mujeres, muchas de ellas enfermas de sífilis. Aquel lugar era el cementerio de los olvidados. Hoy en día, el grupo conocido como Friends of Crossbones lucha por evitar que Crossbones Graveyard se convierta en un edificio de oficinas y permanezca como un jardín de reflexión y un símbolo para recordar a los apartados y olvidados por la sociedad. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? Un poco fuerte, ¿verdad? Podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios, los leo todos. Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribíos y campanita, os recomiendo este vídeo de aquí que tenéis que ver sí o sí. También, si no eres suscriptor, dale a este botón. Y estos dos botones son mis otros dos canales, tanto Ciencias de la Ciencia como Easypromos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.